Pichincha Universal, generando noticias. Estamos con Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana, la exigencia de visas a ciudadanos venezolanos, visas humanitarias. Bueno, hemos visto todos los elementos que han transcurrido en las últimas horas, la aglomeración y protesta de los migrantes venezolanos en las fronteras para pugnar entrar. ¿Cómo podemos evaluar? Por favor, bienvenido. Un gusto estar en el programa, Marisabel, un buen día. Creo que el proceso ha sido un proceso regular, ha sido un proceso que se ha dado bajo las condiciones que se preveían, es decir, la imposición del requisito de visa a los ciudadanos venezolanos se ha realizado con relativa normalidad. Debemos tener presente que cuando se han dado este tipo de procesos en otros países, la aglomeración en frontera ha sido un proceso que estaba esperado. Así sucedió cuando Chile puso la visa a los ciudadanos venezolanos, hubo aglomeración en la frontera con Perú, y lo propio cuando Perú puso la visa a los ciudadanos venezolanos, tuvimos también aglomeración en la frontera sur de Ecuador. Efectivamente, hoy tuvimos también una situación análoga, sin embargo de eso se ha desarrollado todo normalmente. Hemos tenido ya la revisión con las autoridades de gobierno que tienen los puntos de control fronterizo, y el paso y tránsito está regulado de acuerdo a la normativa ecuatoriana, con libertad de movimiento para los vehículos que transitan para Colombia. Ahora, ¿qué previsiones para los grupos vulnerables? Niños, niñas, adolescentes, mujeres, sí, personas de la tercera edad. Nosotros tenemos en este momento un análisis para poder evaluar y poder definir políticas adicionales. Debo yo recordar que esto varía en función de la lógica y de la normativa interna de cada estado. Ciertamente el estado ecuatoriano propende a dar facilidades, al igual que la gran mayoría de los estados, para los grupos de atención vulnerable. ¿Qué tratamiento tienen en este caso, en frontera? En este momento, controles migratorios, sí, en este momento el requisito de ingreso es la exigencia de la visa para todos los ciudadanos. Lo que se está evaluando es la pertinencia de dar un contexto distinto para los grupos de atención prioritaria. Ya, eso para que nos amplíe un poquito más. Sí, debo recordar que para este elemento estamos considerando cómo han trabajado también otros estados. Por ejemplo, en el caso de Chile, el gobierno de Chile aplica la visa a todos los ciudadanos sin excepción, y lo que pide es que los requisitos o las verificaciones de reagrupación familiar se produzcan en el exterior a través de los consulados, y posteriormente se facilita el ingreso con una visa. En el caso ecuatoriano estamos considerando esa figura o la figura de las excepciones como las que aplica actualmente Perú. Es decir, existe distinta manera de encarar los procesos para facilitar el ingreso de estos grupos de atención prioritaria, y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Ya, allí es cuando nos topamos con un tema, viceministro. Si es que el gobierno de Lenín Moreno reconoce a Juan Guaidó, ¿cuál es la oficina diplomática con la cual se conversa para agilitar esos procesos? Si es que operativamente no se tiene la logística para poder dotar de distintos papeles que requieran las personas venezolanas para conseguir una visa humanitaria. Bueno, nosotros lo que estamos experimentando es un proceso muy singular. Efectivamente, el gobierno ecuatoriano reconoce al gobierno de Juan Guaidó, pero desde el punto de vista humanitario tenemos que tener una visión de respuesta pragmática a las necesidades de la población venezolana que se encuentra en el país, para que puedan ser dotados de los documentos que les habilitan a regularizarse y presentarlos para el proceso. ¿Cómo se hace eso, viceministro? Que nosotros estamos en este momento dialogando técnicamente con las oficinas consulares venezolanas en Quito y Guayaquil, y a través de ellos hemos encontrado ciertas respuestas y ciertas soluciones, y son esas oficinas las que efectivamente están brindando soluciones a los ciudadanos venezolanos. El mismo sistema lo ha aplicado Chile con bastante éxito, es decir, Chile tiene la misma condición que el gobierno ecuatoriano, reconoce al presidente Guaidó, pero de manera pragmática trabaja consularmente, de manera técnica, en soluciones con las oficinas consulares que tiene su país. Bueno, ese es un elemento noticioso, porque justo ayer nos preguntábamos aquello con el defensor del pueblo, y él precisamente convocaba a que el gobierno haga esto que ya ha estado haciendo.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos confirma estos datos. Según Cancillería, entre el 26 de julio y 2 de agosto llegaron al país 13.713 venezolanos. ¿Se incorporaría a una población que ya tiene un número claro? Sí, solamente quisiera agregar, ¿no?, Por que favor. la relación que hemos mantenido desde la visión técnica con las oficinas consulares se producen desde el año pasado, Ya. y en coordinación y en articulación con lo que efectuó a Chile, porque este proceso de los ciudadanos venezolanos tiene que tener respuestas regionales, articuladas, y las experiencias positivas que se están dando en otros estados tenemos que nosotros también evaluarlas y aplicarlas en los casos pertinentes. Con relación a la consulta que efectuaba, efectivamente, en los últimos días previos al requisito de visado, hubo un incremento de afluencia por parte de los ciudadanos venezolanos. Como comentaba previamente, eso es algo normal, es algo que se había esperado, porque se busca ingresar con la expectativa de poder acceder al Estado sin haberse percatado que quizás dentro del proceso de regularización que estábamos proponiendo, lo más adecuado hubiera sido generar o plantear la visa desde el exterior. Los ciudadanos que han ingresado al Estado ecuatoriano tienen la posibilidad de aplicar a una de las, son un poco más de 20 categorías de visas que están facilitadas para los ciudadanos extranjeros en general, y evidentemente para los ciudadanos venezolanos. Ciertamente no van a poder optar por la visa de excepción por razones humanitarias, que tiene unos plazos específicos, pero sí van a poder hacerlo en la medida en que cumplan los requisitos con las otras categorías de visas para poder tener una residencia temporal o permanente regular en el país. Quisiera que por favor nos ayude a poner en contexto lo que significó la decisión política de exigir una visa humanitaria cuando ha habido algunos pedidos de que haya una respuesta más bien regional a una crisis humanitaria de movilidad. Bueno, como usted conoce, el proceso migratorio, los procesos de movilidad humana en general son procesos dinámicos, no son procesos predecibles, son procesos que varían en función de las necesidades de un grupo humano y en este caso concreto de la situación que experimentaban los ciudadanos venezolanos por la crisis en su país. Esto es difícil de predecir. Nosotros hemos comentado ya en otros momentos que hace 2 años, en el 2016, no podíamos nosotros considerar cuál iba a ser la situación a la fecha actual. No hubiéramos pensado que ese éxodo masivo iba a ser tan incesante, numeroso y ciertamente de alguna manera no organizado. Nosotros asumimos un liderazgo como gobierno ecuatoriano cuando comenzó el proceso de Quito. Bajo el liderazgo de Ecuador se generó un grupo de países para buscar una respuesta regional ya el año pasado, cuando la evidencia de la crisis y de los flujos era demasiado alta. A través de ese mecanismo buscamos articular regionalmente respuestas conjuntas. Varias de esas respuestas la están aplicando ahora varios países, ¿no? Entre esos justamente el Ecuador, como es el reconocimiento del pasaporte vencido, o como procesos vinculados a soluciones prácticas de recepción de documentos que, sin venir con la figura de la postilla bajo la Convención de La Haya, tenía soluciones a través de los consulados venezolanos. Fuimos uno de los primeros países que adoptó eso, lo hizo Chile y lo han hecho otros países. Hemos tomado medidas con relación a soluciones de inclusión económica y social en el país. Es decir, la articulación nos ha permitido dar ciertos mecanismos de solución. Sin perjuicio de esa articulación regional, también es necesario adoptar decisiones en función del bienestar de la población ecuatoriana, que esa es la prioridad del gobierno, del ejecutivo nuestro, y al mismo tiempo garantizar una migración ordenada, regular y segura. Esa fue la motivación fundamental para que bajo esos 2 elementos se decida la colocación de una visa, de una exigencia de visa a los ciudadanos venezolanos. Ya, 3 elementos. Retomo la pregunta que le hacía de si es que tienen algún número un poquito más cerrado de cuántos mismo hermanos venezolanos se encuentran acá en el país, puesto que claro, la expectativa del canciller Valencia era 500.000 a fines de este año. Sin embargo, ¿con qué cifra estaríamos ahora mismo contando? Sí, bueno, yo creo que las previsiones que los organismos internacionales generaron de una expectativa de 500.000 ciudadanos venezolanos para fin de año es una cifra que desde mi punto de vista debemos mantener
porque justamente, como había mencionado, la dinámica de los flujos migratorios, de los ingresos de los ciudadanos venezolanos, no es fácilmente predecible. Para citarle un caso concreto, actualmente nosotros tenemos casi 400,000 ciudadanos venezolanos residiendo en el país. Son cifras desde el año 2016 hasta la fecha actual, según los datos del Ministerio de Gobierno, a través de los flujos migratorios de ingreso y salida de los ciudadanos venezolanos. Es decir, tenemos un saldo de 400,000 ciudadanos. Desde esta fecha son 382,000 prácticamente, ¿no? Sí, bordean los son los casi 400,000. 400,000. Desde esta fecha hasta finales del año va a depender de la decisión de los ciudadanos venezolanos para poder optar por el visado que ofrece el Estado ecuatoriano, de manera generosa y en aplicación justamente de la ley. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Todos reciben su visa humanitaria? Bueno, como mencionaba, tenemos dos mecanismos para optar por la visa de excepción por razones humanitarias. La una es en el exterior, la que está aplicándose actualmente. Es decir, todo ciudadano que desee ingresar al Estado ecuatoriano y que se encuentra actualmente fuera del país, una vez que ha cumplido el proceso de requisitos que fundamentalmente son dos, ¿no? El pasaporte y los antecedentes penales. Es decir, es una visa bastante expedita en cuanto a la documentación que debe presentarse. Una vez que hace la aplicación, tiene la capacidad de poder acceder al país con visa. Va a depender de las decisiones de los ciudadanos en aplicarla o no. Y a eso me refería, que no tenemos cómo predecir cuál va a ser el movimiento y el proceso. Hemos tenido experiencias con el caso tanto de Perú como de Chile, que en el inicio de la aplicación de la exigencia de visado, las aplicaciones han sido bastante bajas, por decirlo así, en sus primeras semanas, hasta que la sociedad venezolana asuma el mecanismo, la necesidad y pueda aplicar. Ese es un mecanismo que tenemos para la visa de excepción. El otro mecanismo va a ser la regularización dentro del Estado ecuatoriano, ¿no? Que está dirigido justamente a dar una solución a quienes, habiendo ingresado de manera regular al país, hayan perdido esa posibilidad de regularizarse por alguno de los motivos del no haber podido llenar los requisitos para las visas que ya tenía previsto el Estado ecuatoriano. Entonces, tenemos un gran conglomerado de ciudadanos venezolanos dentro de nuestro territorio que van a poder aplicar. Comentaba hace un momento que son cerca de 400,000 ciudadanos los que actualmente residen acá. De ese número, nosotros tenemos cifras que son tal vez un poco superiores a 120,000 ciudadanos que tienen visa. Entonces nos deja un gran remanente de ciudadanos que podrían optar por la decisión de regularizarse, siempre que se encuentren y que hayan ingresado regularmente a través de los puntos de control fronterizo. ¿Qué beneficio les da esa visa humanitaria? Bueno, el hecho principal es que pueden regularizarse. Al regularizarse, tienen la factibilidad de insertarse económica y socialmente en el país. Esto quiere decir, ¿por cuánto tiempo? La visa es por 2 años, ¿no? Y la visa le permite que además de los 2 años pueda renovarla, y no solamente que pueda renovarla por una visa temporal, sino que puedan optar por una visa permanente. El Estado ecuatoriano les está garantizando una estadía regular en el país, una permanencia en el país. Entonces, el proceso de la aplicación, como mencioné, no es un proceso complejo en el sentido estricto de la palabra. De enormes requisitos. Son dos requisitos fundamentales, ¿no? El pasaporte y los antecedentes penales. ¿En Ecuador o en Venezuela? En Ecuador y en Venezuela. En Venezuela también, ¿cómo se corrobora esa información? Porque aquí justamente la oyente, a quien agradecemos, además están participando muchísimo nuestros amigos oyentes a través de redes sociales. La oyente Alía Hamada nos dice: el proceso de obtención de visa es obsoleto, piden antecedentes penales de Ecuador y no de Venezuela. Ya, depende de la figura, ¿no? Usualmente el requisito de visa se solicita por los últimos 5 años de la permanencia de la persona. ¿Cuál es el motivo para los antecedentes penales? ¿Y por qué lo hacen todos los países? Lo que buscan los países es tener la certeza de que la persona que va a regularizarse en el estado al cual se le está solicitando ese documento es una persona fiable, es una persona de bien, es una persona que va a aportar al Estado ecuatoriano o a cualquiera de los estados que se solicite. Entonces, el antecedente penal tiene una base de 5 años de aplicación para atrás. Si es que está aplicando a cualquier otra visa que no sea la humanitaria, ¿no? En este momento, ciertamente le van a decir: usted tiene que presentar los antecedentes penales de los últimos 5 años. Si ese ciudadano
ha permanecido en varios países, va a tener que presentar los certificados de los países en los que se ha encontrado. Y si se ha encontrado en el Estado ecuatoriano 2 años, 1 año o más, van a pedir el certificado de Ecuador para tener la certeza de que no solamente en el exterior es una persona de bien fiable, sino que también en el Estado ecuatoriano no se genera un delito o no ha delinquido en el país. Esa es la motivación para pedir los certificados de Venezuela o de Ecuador en función del tiempo de permanencia. Allí también, y perdone que introduzca un elemento que más bien fue una propuesta de algún especialista acá consultado, tenía que ver con este filtro de personas que en efecto hayan podido tener conflicto con la ley a través de registros más especializados, biométricos, de filtros de escáneres, de detección de rostro en las fronteras, precisamente para generar una cooperación entre estados a fin de evitar que también personas que puedan tener conflicto con la ley puedan ingresar. Ciertamente, creo que uno de los fines últimos del Estado, ¿no? Una de las prioridades del Estado y del Estado ecuatoriano, del gobierno actual, es dar esa seguridad. Me había referido al bienestar que busca el Ejecutivo, es dar esa seguridad a la sociedad ecuatoriana a través de la certeza de quienes ingresan al Estado ecuatoriano, ¿no? Actualmente existe un proceso, esta es una competencia específica del Ministerio de Gobierno, pero estamos en una articulación, estamos en conocimiento de lo que están generando y ellos están en un mecanismo de optimización del manejo de los controles de frontera, terrestres, aéreos, marítimos. Y ese proceso de optimización va dirigido a tener un sistema biométrico. El Estado ecuatoriano es uno de los pocos países en la región que no tiene sistema biométrico, ¿no? La mayor parte de los estados tiene sistema biométrico. Ya la mayoría lo tiene. Mayoría tiene sistema biométrico. Entonces el Estado ecuatoriano, en el momento actual, lo ha puesto como una de las prioridades, ha tratado de sumarse a ese desarrollo tecnológico y garantizar a la ciudadanía que quienes ingresan están justamente exentos de haber cometido delitos y de no ser una persona que pueda crear dificultades dentro del orden interno, dentro de la seguridad de los ciudadanos. Bien, le concluyo con la siguiente inquietud del amigo Mauricio Porras. ¿No sería más lógico sumarse a la mediación que hacen Bolivia, Uruguay y México para hallar una solución política negociada? Bueno, haya topado un tema político que realmente no escapa a mis competencias. Sí, sabía un poco la respuesta, pero tenía que trasladarle alguna otra de las inquietudes de nuestros amigos oyentes para que quede planteada en todo caso al gobierno, porque de pronto el ministro nos hubiese contestado eso, o más bien el canciller, o más bien el presidente. Bueno, yo creo que dependiendo de la instancia, probablemente las autoridades que están manejando los procesos políticos podrían responderle. En el caso específico mío, me centro exclusivamente en el tema de la movilidad humana, que es el espacio en el que estoy actualmente bajo responsabilidad. Como un servidor público en la parte que le corresponde, cumpliendo su tarea como tiene que ser. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.